Nos remontamos a 1955, cuando vivieron bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en el poder desde 1953 tras un golpe de Estado contra Laureano Gómez. Su gobierno impulsó obras de infraestructura, avances en comunicación, fundando Televisora Nacional y medidas populistas. Sin embargo, creció la censura de prensa, la represión política y protestas sociales. En 1956 aumentó la posición del régimen de Rojas Pinilla. Estudiantes, sindicatos y partidos tradicionales como lo son el liberal y el conservador se unieron contra él. Se crearon los primeros intentos de acuerdos bipartidistas para salir de la violencia política. Mayo de 1957, Rojas Pinilla es derrocado por una junta militar debido a la presión popular y política. El plebiscito del 1 de diciembre de 1957 aprueba la creación del Frente Nacional, un acuerdo entre liberales y conservadores para turnarse el poder y acabar con la violencia partidista. Por primera vez en Colombia las mujeres pueden votar en ese plebiscito. 1958. La llegada de Alberto Lleras Camargo, un liberal que asume la presidencia, siendo el primer mandatario del Frente Nacional. Este acuerdo estableció que los liberales y conservadores alternarían la presidencia cada 4 años y compartirían los cargos públicos en igualdad. Aunque disminuyó la violencia política bipartidista, persistieron los conflictos armados en el campo. 1959. Se vivió la influencia de la Revolución Cubana, lo que los inspiró a los jóvenes y movimientos de izquierda en Colombia. Surgieron movimientos de estudiantes y campesinos con nuevas ideas sociales. 1960. El Frente Nacional como una forma de gobierno se consolidó. Sin embargo, comenzaron a aparecer críticas porque el pacto excluía a otros sectores políticos, izquierda, movimientos sociales y las minorías. En el campo persistió la violencia, lo que más tarde favorecía el nacimiento de las guerrillas como las FARC y el ELN. Colombia, un país marcado por la riqueza de su tierra y la fuerza de su gente, pero también por un largo camino de violencia, luchas ideológicas y resistencia. Desde el Frente Nacional en 1958, pasando por el auge de las guerrillas y paramilitares hasta los gobiernos recientes. La historia siempre ha estado atravesada por un mínimo deseo: alcanzar la paz. El origen de las guerrillas. En los años 60, tras la violencia bipartidista entre liberales y conservadores, Colombia entró en una etapa de aparente estabilidad con el Frente Nacional. Sin embargo, esta alianza política cerró las puertas a nuevas voces y acentuó las desigualdades sociales. De esta inconformidad nacieron las guerrillas, la más grande y conocida, las FARC, en 1964, campesinos armados que reclamaban tierra, justicia social y una reforma agraria. En ese mismo año surgió el ELN, inspirado de la Revolución Cubana y con un fuerte componente ideológico de izquierda. Un grupo urbano y simbólico que usó golpes mediáticos para llamar la atención. Su acción más recordada, el robo de la espada de Simón Bolívar, proclamando que la espada volvía a la lucha. La violencia se expandía y mientras la guerrilla crecía en un número y control territorial, la población civil quedaba atrapada. A finales de los 70 y principios de los 80 nacieron las autodefensas y luego se empieza a hablar del narcotráfico, narcoestado y guerra abierta. En los años 80 la situación se complicó aún más. Las guerrillas comenzaron a financiarse con el secuestro y el narcotráfico. Los carteles de la droga convirtieron a Colombia en un escenario de guerra sin cuartel. Los paramilitares también entraron en ese negocio y lo que nació como autodefensa pronto se transformó en un narco-paramilitarismo con gran poder militar y político. Esta foto fue tomada el 30 de octubre, la explosión de un paquete de bomba en la sede de Madrid, enviados por activistas de extrema derecha. En esta época, desde los 70 a los 80, empezaron a salir los televisores a color. Principalmente, la mayoría de personas veían todo por medio de periódicos y radio. El narcotráfico no solo fue un negocio ilegal, también transformó la política, la economía y la vida social del país. En los años 70, Colombia se convirtió en uno de los principales productores y exportadores de marihuana y, poco después, de cocaína. El mercado internacional y especialmente Estados Unidos impulsó su crecimiento. En los 80 surgieron los carteles más poderosos en el mundo, en Medellín, liderado por Pablo Escobar, y en Cali. Estos grupos controlaban la producción, el transporte y la venta de cocaína. Usaron la violencia, el terrorismo y la corrupción para poder mantenerlo. Una de las consecuencias más grandes que dejó el narcotráfico fue que dejó miles de muertos entre carteles,
el Estado y grupos armados, debilitó las instituciones por la corrupción. Al mismo tiempo generó grandes fortunas ilegales que financiaron armas, grupos armados y redes internacionales. En la mayoría de casos el Estado no puede haber hecho mucho, pero hubo operaciones militares y policiales para capturar los grandes capos. En los 90 cayó el cartel de Medellín y luego el de Cali. Aún así, el negocio se transformó en redes más pequeñas y difíciles de combatir. El narcotráfico sigue siendo un desafío en Colombia, ligado a problemas sociales, como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en el campo. Entender esa historia es importante para no repetirla y para seguir construyendo un país en paz. Resumidamente, vamos a hablar de los gobiernos desde el Frente Nacional hasta hoy. El Frente Nacional, 1958 hasta 1974, excluyó opiniones políticas, lo que incentivó la insurgencia. Turbay y Betancourt intentaron diálogos en 1970 hasta 1980, pero el fuego de la guerra se intensificó. Gaviria y Samper, en 1990, enfrentaron la Constitución del 91, la esperanza democrática y a la vez el estallido de la guerra contra los carteles. Pastrana, 1998 a 2002, apostó por el Caguán y fracasó. Uribe, con su doble posicionamiento, golpeó militarmente a la guerrilla con la seguridad democrática, debilitando a las FARC, pero con señalamiento de vínculos paramilitares. Uno de los sucesos más fueron los llamados falsos positivos, ejecuciones de civiles presentados como guerrilleros. Varios de sus aliados fueron investigados por vínculos con paramilitares. Hubo escándalos de espionaje ilegales. Su bandera fue la seguridad democrática, con lo cual buscó debilitar a las guerrillas y recuperar el control del Estado en muchas regiones. Se redujeron los secuestros, se golpeó fuertemente a las FARC y hubo mayor inversión extranjera. Reformó completamente la Constitución para gobernar 2 periodos consecutivos. Fue senador, gobierno de Antioquia y luego presidente de Colombia. Tras dejar la presidencia, fundó el Partido Centro Democrático y sigue siendo una figura política clave. Para muchos es el presidente que volvió la seguridad, para otros un líder marcado por graves violaciones de derechos humanos. Hablar de Álvaro Uribe es hablar de una figura que vive Colombia, símbolo de seguridad para unos y controversia para otros. Juan Manuel Santos, desde 2010 hasta 2018, con su doble posicionamiento, firmó la paz con las FARC en 2019, uno de los hitos más importantes de la historia reciente colombiana, ya que ganó un Nobel a la Paz, algo que ningún colombiano había ganado. Fue ministerio en varios gobiernos, incluyendo Defensa, donde participó en operaciones militares importantes. Llegó a la presidencia en 2010 y fue reelegido en 2014. Decidió cambiar la estrategia de guerra por una apuesta del diálogo con las FARC. Después de 4 años de negociaciones en La Habana, se firmó el acuerdo de paz en 2016. El premio fue respaldado internacionalmente a la búsqueda de reconciliación, pese a que Colombia hubo visiones críticas. Para muchos Santos significa el presidente que logró un paso histórico. Para otros hizo concesiones excesivas a la guerrilla. Hoy sigue trabajando en temas de paz y medio ambiente a nivel global. La historia de Santos nos recuerda que alcanzar la paz requiere valentía y persistencia, incluso cuando no todos lo están de acuerdo. Millones de colombianos fueron desplazados, familias enteras huyeron de sus tierras. La guerra no solo se convirtió en los campos de batalla, sino en cotidianidad en cada hogar. Hoy, aunque las FARC ya no existen como un grupo armado, otras disidencias siguen activas en el ELN, aún es resistente, y bandas criminales herederas del paramilitarismo continúan en expansión. El país transita un cambio incierto, las cicatrices de la violencia y el sueño de una paz estable y duradera. Ya para terminar, Colombia sobrevivió a décadas de violencia, pero también ha demostrado su capacidad de levantarse desde el Frente Nacional hasta los gobiernos actuales. La historia se repite con una misma voz, transformar las armas en palabras y abrir caminos hacia la reconciliación. El pasado aún pesa, pero el futuro sigue en construcción. Continuando, vamos a ver 2 entrevistas de 2 personas distintas y de cómo cada una tiene una perspectiva diferente sobre los mandatos y estos. Bueno, primero que todo, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Ortiz y hoy vamos a entrevistar a Adriana Gómez. ¿de qué municipio o departamento de Yo Colombia? nací aquí en Bogotá. ¿Y ella toda tu vida has estado acá? No,
Ok. Bien. Tú, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que el país cambió con la llegada de los carteles de la droga? Mi generación lo puede decir con muchísima exactitud porque nosotros vivimos en carne propia todo lo que esto implicó. Porque nosotros vivimos en carne propia todo lo que esto implicó. Nosotros éramos adolescentes en esa época, en los 90s, 80s, 90s, que no podíamos salir tan tranquilamente a un centro comercial porque pues prácticamente podían poner una bomba en cualquier momento. En mi colegio, que era de la policía, nos mandaban con escoltas, 4 escoltas en el bus de la ruta, porque si no nos podría pasar algo. Realmente uno en ese momento piensa que eso es lo normal porque está pequeño, pero hoy en día ya en retrospectiva digo pues qué delicado, ¿no? Que uno crezca en medio de esa violencia y que le parezca normal. Sí, hoy se normaliza esas cosas. ¿Sí? En algún momento fuiste como, o sea, viste o sentiste un atentado o un carro bomba o algo así. Bueno, digamos que no carro bomba, pero sí estando en un pueblo acá de Colombia, del Valle del Cauca, que se llama Tuluá, o ciudad intermedia tal vez. Allí más o menos hace unos 15 años vivía yo y estaba haciendo mercado con mis hijos en la plaza y se armó una balacera simplemente y la balacera era entre paramilitares y no sé, creo que delincuencia común. Y el caso es que nos tocó meternos debajo de las mesas con mis hijos y todo porque pues eran balas por todo lado. Para ti, ¿qué representó el acuerdo de paz en 2016? Nada, me parece que no hubo ningún cambio, eso es algo simbólico, pero la verdad es que pues no hubo muchos cambios. Por ejemplo, digamos que cosas así que hayan cambiado en cuanto a ese aspecto del acuerdo de paz. Antes del acuerdo de paz, cuando estaba Uribe, me llamó mucho la atención que pues anteriormente uno no podía viajar a la costa y por poner un ejemplo, porque lo podían secuestrar, ¿cierto? Y ya después con Uribe esas cosas fueron disminuyendo. No es que yo pertenezca a ningún partido ni que me guste Uribe, de hecho yo soy anarquista, no soy de ningún partido en particular, ni nunca he votado ni votaré. La democracia para mí es muy bonita en teoría, pero en la práctica ya está visto que no funciona porque siempre termina en corrupción. ¿Cuál fue el mayor cambio en la vida cotidiana cuando llegaron como estos grupos de paramilitares o guerrillas? Nada, más violencia para nosotros, o sea, para el común de la gente, para nosotros simplemente trabajadores, lo único que recibimos es como los coletazos de toda la situación que hay allá entre ellos. Entonces nos afecta económicamente, nos afecta la violencia, simplemente cada vez peor todo. ¿Y qué impacto como en toda la historia de Colombia te afectó más? O sea, ¿cuál fue el que más tuvo como repercusión en tu familia y así? Que me haya afectado, como te digo, es a nivel económico. En este país, sea de izquierda o sea de derecha o lo que sea, siempre, pues yo veo que llegan al gobierno, suben y nunca encuentro ningún cambio. Yo fui madre soltera, ya mis 2 hijos son adultos, pero cuando no lo eran fue muy difícil y nunca conté con ningún subsidio de nada. Que es de izquierda, que es que Petro, que es que nada. Yo nunca he contado con la ayuda de nada del gobierno. Entonces, pues, me parece a mí que al final todos son iguales y pues lo único que les interesa es subir allá y empezar a pagar favores que les hicieron durante campaña y eso es toda la política para mí. O sea, la democracia como tal, la democracia. Y ya para finalizar, ¿crees que el narcotráfico está presente en todos los niveles económicos y pues, sociales de esa época? Completamente, sí. Empezando por el expresidente Samper. Entonces es una narcopolítica este país. Muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, primero que todo, buenos días, soy Juan Pablo Ortiz y hoy vamos a entrevistar a
Nicolás Núñez, soy profesor de matemáticas. Bueno, ¿de qué época eres tú? Soy del 2000. ¿Cómo recuerdas el estallido social del 2021? Bueno, pues el estallido social fue lo que más viví, presencié, puesto que estaba estudiando en la universidad pública, en la pedagógica. Fue un estallido social bastante fuerte, liderado por jóvenes de la universidad por el desacuerdo y la poca financiación de la universidad pública. Sí, pues sabemos que la universidad pública se está cayendo, en sentido en que la infraestructura, los recursos y demás de tanto de la nacional, la distrital, de la pedagógica y de las universidades públicas no es la mejor. Sí, aunque la calidad de las universidades públicas es de las mejores que hay en el país, fue lo que más, digamos, dañó a los chicos y fue porque se hicieron varios acuerdos, ¿sí? Entonces con Santos se hizo uno y no se cumplió, con Duque se hizo otro y no se cumplió. Entonces fueron varios acuerdos que se firmó con con los integrantes de las organizaciones estudiantiles que representan a las universidades y a los jóvenes dentro del panorama colombiano, al no cumplimiento de estos parámetros o estos pelotines, porque eran como, había una deuda muy grande con la educación. Entonces lo que hizo fue que iban a inyectar mensualmente o cada periodo de tiempo una plata, un porcentaje, y no lo hacían. Sí, de hecho era muy poquita, pero sí les pagaban, digamos, a las universidades privadas por estudiante que perteneciera al programa Ser Tú Lo Pagas, y les pagaban una gran cantidad de dinero por estudiante, sí, que caso que no hacen con las universidades públicas. Entonces, esto generó el estallido social y fue cuando los jóvenes realmente se tomaron el liderazgo. Claramente no es un liderazgo en que simplemente hicieron salir a marchar, sino detrás de esto también hay un proceso político dentro del contexto social estudiantil. ¿Qué pasa? Que se hacen multiestamentarias, donde todas las facultades, departamentos, entidades, hasta los señores del servicio, o sea, los que atienden en la cafetería, las de la aseo, ellas también hacen parte de todo ese proceso. Entonces, todos esos, hasta los profesores, hacen parte de ese proceso y van y ponen su voz. Ahí se decide qué zonas se va a marchar, por qué rutas, con quién se va a salir, con quiénes nos unimos, si únicamente con la pedagógica, si nos vamos con la nacional, puesto que somos universidades muy lejanas, tenemos que encontrar puntos de acuerdo, ¿sí? Y en qué puntos la universidad pública y en específico la pedagógica necesita recursos. Entonces, todo eso lleva un proceso muy grande, en donde yo hice parte de las marchas, yo hice parte de este estallido social, obviamente cada uno con su panorama y sus objetivos, pero pues se hace parte del sentido de hacer ruido dentro del país. Ok. ¿Cómo se siente ser joven en un país con ese pasado lleno de violencia y pues todavía? Bueno, pues es el conflicto que tiene Colombia, si es muy violento, no lo hablo en general de las guerrillas, el paramilitarismo, el ejército y demás, sino en todo contexto. Realmente el ser humano es violento por naturaleza, sí, respondemos de manera muy agresiva. Sí, de hecho, hasta lo podemos ver en los mismos partidos, sí, en la época de los barristas, donde tener un ejército en el equipo era prácticamente un delito y podíamos terminar hasta asesinados. Entonces no es que el país o el contexto, sino Colombia es un país violento, ¿sí? En donde les gusta responder si no están de acuerdo con sus ideologías. Entonces, crecer en este país es, por ahí la frase dice, es que a uno le falta malicia indígena, y yo creo todo lo contrario, a uno le falta malicia indígena, uno debe ser, le falta bondad en este mundo, ¿sí? Y la bondad no trae cosas buenas en general. Uno tiene que ser bueno y nunca se ven los resultados a manera corta, pero sí a largo plazo. Entonces uno tiene que actuar bien independientemente de la creencia que tenga, ¿sí? Entonces, pues el conflicto se ha tratado, digamos, no se siente tanto en las ciudades, pero pues sí tengo familia, digamos, que vive en el campo y demás, y se ve muy afectada por estas cosas. Y obviamente pues nosotros no crecimos, o bueno, yo no crecí con la afectación tanto del paramilitarismo, de las guerrillas, pero sí vivencié, digamos, yendo al pueblo de mi abuelita, pues que me parara el ejército, me parara, digamos, las guerrillas que andaban por ahí. Obviamente como yo era un niño menor de edad, pues no se metían tanto con uno, porque iba pues con adultos mayores, pero sí vivencié, digamos, esa persecución de que uno no sabía, o mi mamá no sabía si de pronto volvíamos, una abuelita al pueblo a ver si volvíamos, o de pronto algo pasaba así, ese miedo siempre estaba así. Entonces a veces yo que con mi abuelita decían como no, de pronto no, está como peligroso, o mejor otras vacaciones. Sí, entonces ese pasado violento de Colombia no es pasado, es vivencia, lo seguimos viviendo, ¿sí? Que hemos utilizado herramientas diferentes para eso es otro aspecto, pero no hemos cambiado, yo siento que no hemos cambiado. Lo único es que sí hemos entendido que llegar a tanto aspecto violento no es como el fin y el propósito, que generalmente no gana nada. Ok. ¿Qué opinas sobre la propuesta de paz de los gobiernos? Bueno, pues la propuesta de paz es muy interesante, no obstante, sí voy como en discordancia con eso. ¿Por qué? Porque ellos plantean un acuerdo de paz con las guerrillas, paramilitares, con la entidad o el grupo que sea, pero no plantean un post
acuerdo de paz. ¿Qué quiere decir? O sea, se sabe y se ve, y la historia lo ha mostrado, que después de que se desenvuelve la guerrilla o alguna entidad que se haya un acuerdo de paz, siempre se genera una disidencia. Entonces se genera otro grupo y son las mismas personas, pero con otro grupo, con otro nombre. Entonces ya no eran las FARC, sino son los disidentes de las FARC. Sí, entonces se quiere hacer con el ELN, pero el ELN se va a disolver y va a salir otro grupo que va a iniciar los mismos ELN, pero con otro nombre. Entonces ellos no piensan en el post, ¿sí? Entonces, obviamente sabemos que no es simplemente con un perdón se arregla todo, pero tampoco se puede hacer algo de lo que ya se hizo, ¿sí? O sea, por eso la JEP se encarga de investigar todo eso, de restituir a los campesinos sus tierras. O sea, todo eso son acciones que ayudan, pero el gobierno no está dando un paso hacia adelante, que quiere decir que vayamos en una línea, porque cada gobierno llega y hace sus cosas. Deben haber cosas que independientemente del gobierno siga su misma línea, ¿sí? Entonces, eso pasa mucho con la educación. Hay partes donde la educación está muy marcada por las guerrillas, en donde se toman con los colegios, los profesores los amenazan, a los niños los sacan del colegio y les ponen minas cerca de los colegios. Y estos gobiernos como que eso no les importa y entonces se centran en otra cosa y van borrando lo que hace el gobierno anterior, si no hay un hilo conductivo. Entonces en esos acuerdos de paz tiene que haber algo que no es que si el gobierno quiere o si se debe consultar, sino si ya simplemente se debe seguir, si muchos no siguen con esto. Desde tu perspectiva, ¿tienes esperanza en que Colombia logre una paz? Pues es muy complejo. Yo siento que Colombia lo que necesita es una intervención internacional. Sí, como lo hizo con las FARC, tuvimos que ir a Cuba, tuvimos que hablar, no solamente Colombia, sino otros países se vieron como veedores de ese diálogo sano entre nosotros. Tiene que haber una intervención, sí, porque lo que pasa con Colombia es que seguimos arraigados a política antigua. Aunque tengamos nuevos partidos, nuevos pensamientos, si ustedes miran, los políticos siguen siendo los mismos que estaban en la época del 90, sí, tienen la misma ideología, sí, entonces no se ha como renovado esa estructura. Y sí, mucha gente dice que llega el gobierno y quiere cambiar, pero realmente somos muy conscientes de que eso es pura palanca. Sí, entonces, por más que yo tenga la ideología de llegar y yo como persona me puedo mandar a la política y tratar de hacer el cambio, cuando uno realmente se mete en ese contexto es muy complejo subir en ese estado, ¿sí? Entonces, sí creo en la paz, pero sí siento que Colombia debe tener una como intervención internacional, porque es más fácil ver las cosas desde afuera y hacer las cosas correctamente. Ok, y para finalizar, ¿crees que los acuerdos de paz desde el 2016 hacia acá se han cumplido? No en su gran mayoría, pero sí han generado un gran avance en el país, así como la restitución de tierras. Entonces, ya muchas familias pueden ir a comprobar que eran tierras suyas y se las están devolviendo. Obviamente hay un proceso, como todo en Colombia es muy demorado, pero llegan familias donde se cuentan que ya han restituido sus tierras, sus fincas y demás, ¿sí? Se ha cumplido ciertos acuerdos de paz. Digamos, la JEP es muy importante porque ha sacado todo esto a luz de los falsos positivos, de todo esto que se hizo en el momento de la guerrilla y del paramilitarismo, de los acuerdos de paz que se plantearon, pero otros no, sí, como darles cabales, puestos políticos a esos disidentes. Pues no es lo mejor si el pueblo colombiano no lo quiere. Mucha gente no lo quiere, ¿sí? Porque esas ideologías pueden estar muy bien, pero no las ubicaron de manera correcta. Entonces, los acuerdos de paz, lo que te digo, si tú te das cuenta de los acuerdos de paz con las FARC, no se ha vuelto a hablar. O sea, en las noticias o en algún lado no se ha vuelto a hablar. Ahorita se habla del acuerdo de paz con el ELN, pero pues no se ha llegado a nada, es como de los más conflictivos con el Estado. Entonces, esos acuerdos de paz se cumplen, pero no dan datos o cifras de eso. Entonces es lo que pasa, que los gobiernos andan muy desconectados, ¿sí? Entonces Petro puede estar interesado, pero él no ha verificado, no se ha sentado a verificar si todos los acuerdos de paz se cumplieron o no se están cumpliendo y qué se hace, porque es que lo que se planteó hace 5 años de pronto ya no es vigente para ahorita la actualidad. Entonces esos acuerdos de paz tienen que renovarse. Muchas gracias.